Vale, ya está grabando. Nada, bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes a esta videotutoría previa ya al final de este módulo. Vale, yo por mi parte no ha planteado ninguna duda a ningún alumno, solo quería comentar y recordaros que si no me equivoco, el examen es el día 8, si no estoy yo equivocado, que puede ser también. No, efectivamente, es el día 8 de 4 a 6 de la tarde, ¿vale? Y para poder presentarse es necesario completar las actividades que hay en la plataforma. Estas actividades hay que entregarlas antes del día anterior, ¿vale? Que es el día 7 hasta más o menos medianoche, hasta las 12 menos 10 lo aceptamos, ¿vale? Por ahora veo que la mayoría vais bastante bien, vamos, casi todo lo tenéis pues todo completado quitando alguna actividad. Así que nada, lo vais a poder finalizar a tiempo. Por lo demás, ya le doy paso a Clemente que contestará ya las dudas que son respectivas del contenido, ¿vale? Venga, chicos, ya estoy yo por aquí. ¿Alguna preguntilla que tengáis antes de empezar? Y voy compartiendo pantalla también. Comparto pantalla. Ahí, ahí está. ¿Alguna preguntilla, chicos? Pues Pues ahora no sí. se me ocurre. A lo mejor cuando empieces a empezar con la explicación, empiece a hablar, se nos viene a la mente algo. Seguramente. Entonces, venga, voy comenzando con cositas. Cositas que voy comenzando. Recordar lo de las constantes vitales, ¿vale? Constantes vitales, y sobre todo de cara al examen, que sepáis que solo hay cuatro. Temperatura, respiración, pulso y tensión arterial, ¿vale? Temperatura, frecuencia respiratoria, pulso, que también se llama frecuencia cardíaca, y presión arterial. Las otras constantes que siempre os enseñamos, ¿vale? No son constantes vitales como tal, que son la saturación de oxígeno y la glucemia basal o el azúcar en sangre, ¿vale? No son constantes vitales. ¿Por qué? Porque lo que yo os decía en la primera videotutoría, y seguramente os lo haya comentado la compañera en las clases presenciales, lo ideal es que cuando nos pongamos el pulso oxímetro todos tengamos un 98% de oxígeno en sangre, ¿vale? Pero hay gente fumadora, con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estos que tienen SAOS, que son el síndrome de apneas nocturnas, esta gente vive y su cuerpo permite vivir con menos oxígeno en la sangre. Entonces, veréis a gente que ronda los 92-94 de oxígeno en sangre y no pasa nada. Por eso no es una constante muy vital, ¿vale? Y luego hay otra constante vital que es el azúcar, pues claro, un diabético mal controlado, sobre todo un diabético tipo 1, que son los que utilizan insulina, ¿vale? Diabético tipo 2 es no insulino dependiente. Se controla el azúcar con dieta o medicación, ¿vale? Pues esta gente diabética tipo 1 puede tener picos de azúcar de 300, como puede tener a veces hipoglucemias o bajadas de azúcar. Entonces no le podemos decir que es una constante vital porque puedes vivir con esa azúcar desajustada, ¿vale? Valores ideales entre 86 y 126 miligramos por gotita de sangre, miligramos por decilitro de azúcar, ¿vale? Bien, eso saldrá en examen seguro. También recordar que dentro de las constantes vitales eh, existen situaciones ideales y existen situaciones aceptables, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo tener yo, particularmente yo, suelo tener la tensión arterial elevada. ¿Por qué? Pues seguramente herencia. No voy a heredar dinero, pero enfermedades es posible, ¿vale? Entonces, yo normalmente siempre rondo los 14,7 de tensión. La unidad es milímetros de mercurio, ¿vale? De hecho, si habéis ido alguna vez a algún centro de salud antiguo, los consultorios de antiguamente, el aparato de medir la tensión estaba pegadito a la pared y era una barrita de mercurio.
¿vale? Porque la presión que da el mercurio es mucho mejor y más fiable que cualquier cosa. Pero claro, es súper tóxico. Entonces, yo tengo 14,7. Pues esta tensión arterial alta no es la mejor del mundo. Debería de ser 12. Esa es la ideal, 12,7. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarme con la dieta, restringir la sal, restringir las grasas. ¿Qué tiene que ver las grasas con la tensión? Cuanto más ácidos grasos saturados metamos en nuestro cuerpo, los riñones y el intestino no pueden con ellos y van a los vasos sanguíneos y se hacen placas de ateroma o obstrucciones en nuestras arterias, que es lo que van a dar lugar mañana a un trombo, ¿vale? Y sobre todo a hacer deporte. Bien, los vasos sanguíneos se mueven por sí solos porque tienen cierto peristaltismo, pero lo movemos mejor nosotros haciendo deporte de forma externa. Y hacer deporte es andar media horita al día, ¿eh? No, no vayáis a hacer CrossFit, que también nos llegan muchos infartados. El otro día haciendo CrossFit a un chavalillo de 30 años le dio un infarto cerebral. ¿Vale? Que allí la gente le levantó las patejas y yo les dije, venga, llamar a la UBI móvil porque tenía medio lado de la cara paralizado. Es que era muy evidente que era un infarto cerebral. ¿Vale? Entonces, tener mucho cuidado con los deportes estos extremos. Bien, pues ya está. Tener en cuenta eso de las constantes. La que os suelen preguntar en el examen siempre para pillaros, la constante de la temperatura. ¿Por qué? Porque nunca veréis a una enfermera o un médico correr si le decís que tiene tu padre 37,6 de fiebre. Eso a mí me da lo mismo. No es que me dé lo mismo. Lo que está haciendo tu cuerpo es generar calor para destruir con ese calor algún virus o bacteria que ha entrado en tu cuerpo. Entonces eso es hasta sano. No es sano cuando ya rondamos los 38 grados centígrados de fiebre. ¿Vale? Entonces las constantes vitales pueden estar de forma ideal o de forma pasable. ¿Vale? Típica pregunta que me hacéis. ¿Y si yo con 38 de fiebre me tomo un paracetamol, eso es bueno? Si no te ha visto un médico, no. A ver, si tú tienes la seguridad de que el usuario de la residencia lo que tiene es un constipado, un resfriado común, me vale que le des un paracetamol. No pasa nada, ¿vale? Pero si el paciente tiene esa fiebre durante 3, 4, 5 días seguidos, lo suyo es que lo vea el médico de la institución. ¿Por qué? Porque si tú durante esos 3 o 4 o 5 días le das paracetamol, el paracetamol es un hipotérmico, te baja la fiebre, ¿vale? Te quita los dolores y te baja la fiebre. Pero lo que estás haciendo al bajarte la fiebre es enmascarar un síntoma que al médico le viene bien para diagnosticar una enfermedad, ¿vale? Ejemplo personal. Yo hice una apendicitis, mi padre me dijo, no te quejes tanto, que los hombres no lloran, y me dio un paracetamol, ¿vale? Me bajó la fiebre, se me quitó un poquito el dolor de la barriga, y al día siguiente, cuando me desperté por la mañana, no podía ni siquiera respirar. ¿Por qué? Porque el apéndice se me había perforado, la caca del intestino había salido a la bolsa que rodea las tripas, que es el peritoneo, y hice una peritonitis. Entonces, ¿veis cómo el paracetamol en ciertos casos no es bueno? ¿Vale? Aparte, si hablamos de intoxicaciones, la mayor intoxicación que se da en los países del primer mundo es por analgésicos. Que lo sepáis. 4 gramos de paracetamol al día, os los tomáis durante 2 o 3 semanas y os morís. Que lo sepáis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el paracetamol se, se metaboliza, se utiliza pasando por el hígado lo filtra. Si le metes al hígado 4 gramos de paracetamol durante 15 días, el hígado se para. Y si el hígado se para, luego se paran los riñones. Si los riñones se paran, la sangre se ensucia. Y si la sangre está sucia, para que no ande sucia por tu cuerpo, el corazón se para. ¿Vale? Tenemos mucha gente en la UCI. De hecho, ahora mismo hay 3 pacientes en la UCI de aquí de Alcázar de San Juan, ingresados en coma por paracetamol, por un fallo multiorgánico. Gente muy mayor, ¿vale?
Entonces, tener mucho cuidado con enmascarar síntomas. Lo que en mi caso fue una apendicitis, que me hubieran operado esa tarde y al día siguiente el alta, estuve mes y medio en el hospital. ¿Vale? Tenía 14 años, ya casi no me acuerdo. Pero ojo, cuidado con enmascarar síntomas. ¿Vale? Y ahí vienen ya lo de los analgésicos. A ver, y os tengo que hablar un poquito de la medicación. Em, Todo lo que toméis por vía oral es bastante seguro. ¿Por qué? Porque fijaros, necesitáis pasaros y requete pasaros para mataros, ¿vale? Un intento de suicidio muy común también en países avanzados es tomarte toda la caja de ansiolíticos, ¿vale? O toda la caja de antidepresivos. Hasta que toda esa caja o todas esas pastillas, el estómago las metabolice, pasen a tu sangre y te produzcan un paro cardíaco, pueden pasar muchas horas. Entonces, si os queréis suicidar así, iros a un sitio perdido remoto en el monte y que no os vea nadie, porque enseguida que alguien os vea y llame al 112, yo cuando llegue con la UBI móvil te hago un lavado gástrico y la mitad de esos antidepresivos o agentes que te quieren, con los que te quieren matar, te los voy a sacar, ¿vale? Con esto no os estoy dando ideas para mataros, ¿eh? Quiero solo que sepáis que la vía oral, la administración de medicamentos por vía oral es bastante segura. Un paracetamol de vez en cuando, un ibuprofeno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. El problema es grandes cantidades durante mucho tiempo. ¿Bien? Entonces, cosas que tenéis que tener claras. Las 4 constantes vitales, que son solo 4. Las otras 2 constantes que valoramos mucho. Tenéis que tener claro que dentro de las constantes vitales hay rangos ideales y rangos tolerables, ¿vale? Y ya os estoy metiendo un poquito lo de la vía de administración de medicamentos. Fijaros, la vía más rápida de administración de medicamentos es la vía, voy a poner aquí, vías de administración de medicamentos. Es decir, si a vosotros trabajáis en una residencia de ancianos, toca dar la cena y con la cena la medicación de la cena. Solo hay un enfermero. Entonces, normalmente, si hay 120 abuelos en la institución, los auxiliares ayudan a repartir la medicación, ¿vale? No, que no os preocupéis por repartir la medicación oral. Normalmente no hay errores. El enfermero supervisa, pero si hay algún error, no os vais a cargar a nadie, ¿vale? Porque la única vía con la que podéis matar a alguien de manera inmediata es la vía intravenosa. Esta es la vía de administración de medicamentos más rápida. ¿Vale? La siguiente vía de administración de medicamentos por orden de actuación, por velocidad de actuación o de asimilación por el cuerpo, de metabolización, es la vía intramuscular. ¿Vale? Un pinchazo en el culo. Vas con un lumbago y te ponen un nolotil en el culo, en vez de darte un nolotil oral, ¿vale? Vas con un ataque de alergia porque te ha picado una avispa y eres alérgico. Te ponemos un corticoide y un antihistamínico, un polaramina y una actocortina intramuscular. Si esa picadura de la avispa te ha provocado un espasmo bronquial, es decir, se te han cerrado los pulmones y no puedes respirar, entonces te ponemos lo mismo pero intravenoso. Esa es la diferencia. ¿Vale? Solo hay una vía que está un poquito a medio camino de estas dos, que es la vía sublingual. Y esta os la digo porque hay un medicamento que tenéis que conocer, que es este. Esto lo tenéis que conocer. ¿Por qué lo tenéis que conocer? Porque mucho paciente en residencias infartado tiene esta cafenitrina en su mesita, recetada por el médico de cabecera. Sobre todo si los infartos han sido recurrentes. Se infartó ahora, 3 años después se volvió a infartar y ya le pusieron unos muelles en el corazón, unos stent. Pues eso, eh,
A esos pacientes se les recetará cafenitrina. ¿Qué es la cafenitrina? La cafenitrina es nitroglicerina. Lo que hace es que tus vasos sanguíneos, tus venas, se dilaten. De manera que cuando te da un infarto en el corazón, por un trombo, que es lo más común, las venas del corazón se dilatan y el trombo va a una vena mucho más pequeña que irriga menos superficie. De manera que menos superficie se ve dañada por la hipoxia, la falta de oxígeno y de irrigación sanguínea rica en oxígeno que provoca el trombo. ¿Vale? ¿Bien? Entonces, ¿la cafinitrina es para evitar los trombos y el infarto? No, la cafenitrina es para evitar el infarto. Ah, el infarto. Vale. Para evitar los trombos, te van a dar esto, el adiro. Que el adiro es ácido acetil salicílico o una aspirina, Ah, sí, el adiro, claro. ¿vale? O una aspirina. Eso es para evitar, joder, qué mal escribo, perdón, para evitar los trombos, ¿vale? ¿Cuándo se hace un trombo? Pues fijaros, si yo me voy aquí, 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 os enseño una presentación, solo porque quiero ver una fotito. A ver. Fijaos un corazón por dentro. Es una barbaridad, súper complicado. El corazón late en un año, en un año no, en toda tu vida unos 37 millones de veces. Entonces, lo lógico es que el corazón tarde o temprano se estropee. Pero ¿por qué se suele estropear muy comúnmente? Esto es un corazón cerrado, no como el otro que os he enseñado abierto por la mitad. Un corazón cerrado. Cuando el corazón late, toda la sangre que hay abajo del corazón, que son los ventrículos, pasa por la aorta. La aorta hace ahí un callado aórtico que se llama, que es un, un ¿cómo te voy a decir yo? Un codo por debajo de la clavícula izquierda y ese codo lleva toda la sangre al resto de tu cuerpo, ¿vale? Pero parte de la sangre, veis que por aquí sale una venita, una arteria chiquitita, y por aquí sale otra. Parte de esa sangre que eyecta el corazón hacia afuera se la queda al propio corazón para oxigenarse por las arterias coronarias. Entonces, estas arterias coronarias son tan finas, para que ocupen poco espacio alrededor del corazón, son tan finas, que enseguida que haya un objeto dentro que las obstruya, se hace un trombo. El objeto dentro que normalmente suele haber es colesterol o ácidos grasos sobresaturados, ¿vale? Fritos, grasas, comidas preparadas, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, como ya la luz del vaso sanguíneo está ocupada por grasa, eh, la luz es más chiquitita, más finita, y ahí se puede crear un tapón que se haga un trombo. ¿Qué pasa? Desde ese trombo hacia abajo ya no pasa sangre. Entonces, si se te hace un trombo aquí, fijaros la cantidad de corazón que se os muere. Entra en hipoxia, le falta oxígeno, se empieza a parar. Eso es un infarto agudo de miocardio, un infartazo, ¿vale? ¿Qué te hace la cafenitrina? Que se pone debajo de la lengua, ¿vale? Aquellos pacientes que han sufrido muchos infartos, ay, perdón, que han sufrido muchos infartos, la cafenitrina lo que hace es esta arteria coronaria la ensancha hasta el doble o el triple de su tamaño. De manera que ese mismo trombo o tapón se va a caer para abajo, para abajo, para abajo, hasta que se enganche otra vez. Qué lástima, no desaparece. Se engancha otra vez, pero fijaos que si se engancha aquí abajo, ya solo mata este trocito de corazón. El infarto es mucho más reversible. ¿Vale? Cuando a un paciente le ponen un stent o un muelle en las arterias coronarias, cuando el trombo le dan la cafenitrina y no baja ni a la de Dios. Entonces, por una venita de la muñeca, o por una venita, no, por una arteria de la muñeca, o por la arteria de la ingle, por la femoral, entramos con unas pinzas muy diminutas, arrancamos el trombo, y al arrancar el trombo, la arteria coronaria se hace daño y se aprieta. Como tú cuando te das en el codo y te aprietas el codo, por la arteria se aprieta. Y para que no se quede apretada, porque se hace un autotrombo, ¿vale? Le ponemos un muelle como el de un boli con muelle, un stent.
tal cual. ¿Qué pasa con el stent? Que eso ya de por sí es un cuerpo extraño. Entonces vas a estar el resto de tus días o de tu vida tomando aspirina, que evita que se formen trombos. Pero lo que hace que el trombo no te dé el infartazo es la cafenitrina. ¿Vale? Vale. ¿Qué hizo, por ejemplo, Antonio Banderas? El actor famoso este que le dio un infarto. Santa casualidad que su mujer ese día, su mujer americana, los americanos en vez de paracetamol se quitan los dolores con aspirina. Es verdad que la aspirina es en parte analgésico, porque como favorece que llegue sangre a la zona dolorida, tu propio sistemas antiinflamatorios de la sangre te curan, ¿vale? Pues Antonio Banderas tuvo la brillante idea de ponerse debajo de la lengua 3 o 4 aspirinas. Hizo casi el efecto de la cafenitrina y se libró, ¿vale? Si no lo hubiera hecho, estaría muerto, ¿vale? Entonces, Pero una dime, pregunta, Clemente. sí, ¿La aspirina es el paracetamol o no? no, no es lo mismo. Es que como yo ya hace más años que no he visto una aspirina, digo, pues yo me pensaba que estaba Sí, ya como el paracetamol. ya no se compran aspirinas, no se Por tienen, eso. pero no es malo tener aspirinas en casa. No es bueno en el sentido de que la aspirina, al favorecer que la sangre sea más líquida, claro, los trombos los disuelve un poquito. Vale. Pero si tú te tomas una aspirina porque te ha venido la regla, ¿qué te va a pasar? Que vas a sangrar más. Entonces, la aspirina provocaba muchas anemias Sí, eso es lo que antiguamente. yo. Entonces, la aspirina ha entrado un poco en desuso por eso, pero en situaciones como me duele la cabeza porque tengo migrañas, es mejor la aspirina que el paracetamol. Ah, Me duelen las cervicales porque tengo algún canal nervioso obstruido. Es mejor la aspirina que el paracetamol. mira. Eh, Me duele el estómago porque tengo divertículos. Es mejor la aspirina que el paracetamol. El paracetamol sigue haciendo efecto, pero la aspirina hace mejor efecto. Ya Para que os veas. digo, no la van a decir que os lo toméis para todo, porque si lo que tienes es un sangrado vas a sangrar más. ¿Vale? Abuelillos que toman aspirina a diario porque tienen estén o cualquier cosa, eh, esos abuelillos son muy proclives a por un golpe sangrar muy fácil o hacer muchos moratones en brazos, piernas, ¿vale? Pero vosotros que sepáis que dos medicamentos que tenéis que conocer es la cafenitrina, si le está dando a un paciente un infarto, cafenitrina debajo de la lengua. Es más rápida incluso que si se la pincháramos en el culo. ¿Vale? Y si vosotras os da un infarto a vosotras o a algún familiar y no tenéis cafenitrina, un par de aspirinas debajo de la lengua. Y llamáis al 112 y lo decís. Me he puesto 2 aspirinas debajo de la lengua, pero venir ya que me está dando un infarto. ¿Vale? Pregunta que os hago. ¿Cuáles son los síntomas de un infarto? ¿Quién lo sabe? Pues dolor de pecho, ¿no? O no sé, Efectivamente. sí, Siempre dolor de pecho. empieza con dolor de pecho. ¿Vale? Lo de las pelis del brazo izquierdo, olvidaros. ¿Vale? La aspirina, o sea, la aspirina no. El infarto siempre empieza con un dolor de pecho compresivo, como si tuvieras un tren encima del pecho, con Sí, que mucho está peso. presión. Eso es, si el infarto es bastante grave, se te empiezan a dormir los dos brazos, como cuando te sientas en una pierna y luego te levantas y notas hormigueo, que no la notas. Pues así los dos brazos. Y las manos como si no las sintieras. Y si ya es muy, muy grave, te duelen incluso los lumbares porque tanto dolor tienes en el pecho y en los brazos que tensas el cuerpecete y te duelen los riñones, Ah, sí. ¿vale? Entonces, si alguien que hay alrededor vuestro se echa la mano al pecho, de repente dice que nota hormigueo en las manos y le duelen los riñones, eso es un infartazo, no es una lumbalgia, ¿vale? Cafinitrina bajo la lengua. Y si no le está dando un infarto a Clemente y le doy la cafinitrina, ¿le va a pasar algo? No pasa nada. Yo me la puedo tomar esta tarde que no pasa nada. Voy a notar más calorcito en mi cuerpo, porque como los vasos sanguíneos se me van a dilatar, me voy a notar como más, con menos frío, ¿vale? Pero no me voy a morir, ¿bien? Igual que si le dais otro medicamento, me voy a otra vía de administración, la vía subcutánea. ¿Qué medicamento conocéis ya
que se aplica de forma subcutánea el glucagón famoso, ¿vale? Para las hipoglucemias. Si yo me pongo un glucagón ahora mismo, no me voy a morir. Si me pongo 2, puede ser. Pero si me pongo 1, no me voy a morir, ¿vale? Bien. Y si me pongo 2, seguramente no me muera. Pero me subirá tanto el azúcar que empezaré a tener los típicos síntomas de una hiperglucemia. Visión borrosa, piel seca, ganas de beber agua, una sed extrema, incluso puedo perder el conocimiento, pero con un glucagón no vais a matar a nadie ni con 2, ¿vale? Entonces, vosotras intentarlo, les vais a salvar la vida, ¿vale? Y fijaros, ya estáis viendo aquí vías de administración de medicamentos, perdón. Vía número 1, por rapidez, vía intravenosa. Por rapidez, entre medias de la intravenosa y la intramuscular está la vía sublingual. La número 3, la vía subcutánea, ¿vale? Y la número 4, la vía rectal, ¿vale? La menos rápida, ¿cuál es? La vía tópica, la piel, ¿vale? Por la piel, poquita cosa. Quitando el frío y el calor, que son los únicos medicamentos, entre comillas, que mejor acepta la piel, ¿vale? Eso es lo único. Solo que vosotras, fijaros, frío y calor, vosotras podéis aplicar perfectamente. Tenéis un paciente en la residencia que sabéis que ha trabajado toda la vida en el campo y tiene unos dolores de lumbalgia brutales, pero no lo pueden operar porque tiene la espalda hecha un 7 y lo que queráis. Entonces, el hombre le duele la espalda, pues le podéis poner una bolsita de agua caliente, perfectamente. Si en vez de una bolsita de agua caliente le ponéis una manta calentita, una manta térmica de estas que hay, Sí. lo único que va a pasar es que el dolor le va a remitir un poquito menos, porque cuanto más húmedo sea el calor o el frío, más penetra hacia adentro. No sé si lo entendéis. Entonces, si queréis que os penetre un poquito más el frío o el calor, tiene que ser húmedo. ¿Vale? Solo tenéis que tener ciertas consideraciones con la vía tópica. ¿Qué consideraciones tenéis que tener? Nunca podéis poner calor o frío encima de una herida abierta, ¿vale? Porque si os pasáis de calor va a sangrar mucho y si os pasáis de frío va a sangrar demasiado poco. Cuando una herida sangra es por algo, para autolimpiarse en parte, ¿vale? Entonces, nunca pongáis calor o frío en una herida abierta, nunca pongáis calor o frío sobre un tumor, ¿vale? ¿Por qué? Porque podéis provocar que el tumor sangre, que por esa sangre vayan células tumorales y se haga una metástasis de un tumor, de un cáncer, por ejemplo. Entonces, si una paciente tiene un tumor de garganta, ¿vale? Por fumador, nunca le pongáis calor o frío en la garganta, ¿vale? Nunca pongáis calor o frío sobre una herida abierta, sobre un tumor o sobre una prótesis recién colocada. Por ejemplo, María, la residente, la operaron el mes pasado de una prótesis de cadera y dice que le duele. Os pide que le pongáis la bolsita de agua caliente encima de la cadera porque cuando se la ponéis en los riñones le funciona. No lo hagáis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el calor o el frío, sabéis que el metal, que al final las prótesis que os ponemos son de metal, dilata y contrae con el calor y el frío. Yo he visto prótesis de cadera que no han llegado a soldar bien porque la paciente nada más darle el alta a las 2 semanas, a los 7 días de operarla, le das el alta, y se empezó a poner calor húmedo, en este caso la bolsita de agua caliente, en la cadera porque le quitaba el dolor. Pero la prótesis nunca se le fijó. Hubo que volver a operarla. ¿Vale? No pongáis calor ni frío ni sobre heridas, ni sobre tumores, ni sobre prótesis. ¿Vale? Y luego tenemos otras vías de administración que son muy peculiares. Entonces, no van en estas 5. ¿Vale? Hay una vía de administración que es muy peculiar, que es la vía aérea. Es una vía de administración de medicamentos muy peculiar, que se utiliza para cosas específicas. Por ejemplo, si te da una parada cardíaca
yo te voy a poner adrenalina, es un medicamento para que el corazón empiece a funcionar por sí solo, ¿vale? Normalmente la ponemos intravenosa, pero cuando no podemos ponerla intravenosa, la ponemos por una vía que se llama vía intraósea. Por dentro de la médula del hueso os podemos pinchar el hueso, lo taladramos con unos taladritos y por dentro de la médula os podemos poner esa adrenalina o los sueros, ¿vale? Pero también al triple de cantidad o lo podemos poner por vía aérea, por dentro de la tráquea, ¿vale? Pero normalmente no se pone. La única medicación por vía aérea que sí que podéis vosotros manejar es el Ventolin. Nombre genérico, salbutamol. Ahí está. Esta lo podéis manejar. ¿Manejar en qué sentido? El Ventolin o el salbutamol es el medicamento de referencia para aquellos pacientes que le da una crisis asmática. Entonces tenéis un paciente, un usuario que se ha salido al jardín de la residencia, se ha puesto a oler no sé qué flor y pasa por las puertas de la residencia con pitos y sibilancias como si no pudiera respirar. Sabéis que ese paciente es asmático y sabéis que tiene en su cajón de su mesita el nebulizador del Ventolin. Lo que tenéis que hacer es aplicárselo, ¿vale? El Ventolin lo que hace es broncodilatar. Dilata, igual que la cafenitrina dilata los vasos sanguíneos, el Ventolin dilata las vías respiratorias, ¿vale? El Ventolin es... A ver, el Ventolin es... Que tengo yo aquí una foto. El Ventolin es... ¿Veis? Ese nebulizador que veis tumbadito de color gris. Yo lo sé por mi hijo, muchos años con broncolitis. Eso es, los que tienen bronquiolitis que son muy de darles y darles y darles, el Ventolin les salva la vida. Sí. Hay otros pacientes ya muy mayores que cuando no sabemos muy bien cómo curarles esos pulmones ya envejecidos, le damos corticoides. Los nebulizadores en corticoides son todos de color morado. Morado, sí. Pero eso no te cura un ataque asmático o un ataque bronquial. Eso no te lo quita. ¿Vale? Entonces no os equivoquéis. Siempre el Ventolin, ¿vale? El nebulizador. Bien. Fijaros, palabras que confundís. El abuelillo va al centro de salud para que le pongan nebulizadores. No. El abuelillo va al centro de salud para que le pongan aerosoles. Es distinto, ¿eh? Nebulizador es esto. Lo digo por si Soraya os lo mete en el examen. Nebulizador es esto. Aerosol es esta cacerolilla que te ponen en la mascarilla de respirar con la medicación dentro y un poquito de suero. Esa cacerolilla y esa mascarilla va siempre acoplada a una bala de oxígeno. Entonces es la misma medicación que hay en los nebulizadores más el oxígeno. ¿Vale? Entonces, diferenciar entre nebulizador, que es el cacharrillo pequeño, y aerosol, que es el que va acoplado al oxígeno. ¿Vale? Oxígeno, que como tal es un medicamento, que lo sepáis. ¿Vale? Oxígeno, que como tal es un medicamento. ¿Bien? Preguntas que me hacéis sobre todo esto que estamos dando. Clemente, ¿y por cuántas cosas se puede parar el corazón? Por muchas. Muchas, muchas, muchas. Porque el corazón es un músculo estriado que se llama, que son los más complicados del mundo. No es como un bíceps o un glúteo. Es un músculo más complicado. Y aparte de ser una máquina, como músculo es una máquina, es una pila. El corazón bombea gracias a electricidad, tiene electricidad dentro, ¿vale? Entonces, el corazón se puede estropear el músculo y se puede estropear la pila. Se puede estropear el músculo con ese infarto agudo de miocardio que yo os he dicho, como el trombo, ¿vale? Se puede estropear momentáneamente con una angina de pecho. Una angina de pecho sí que da el dolor de las pelis, ¿vale? Hormigueo en el brazo solo izquierdo. Una angina de pecho es que un trombo muy, muy chiquitito ha pasado por aquí, la arteria coronaria se ha lesionado un poquito y había un momento que se ha estenosado, es decir, estrechado un poco, pero sigue habiendo luz por dentro para que la sangre pase. Esa estrechez al corazón le duele
y el síntoma que tiene el paciente es ese hormigueo en el brazo izquierdo, ¿vale? Solución, la misma que la del infarto por el trombo. Le das una cafenitrina o 2 aspirinas sublinguales y le salváis la vida. Por supuesto, llamar al 112 que se lo lleve Claro. al hospital, ¿vale? Pero una angina, normalmente no te mueres. Hay pacientes con angina de pecho que han cogido su coche, se han venido al hospital, no pasa nada. Entonces, cuando te dan taquicardias y notas taquicardias así y te duele el brazo izquierdo, Eso tiene más que ver con la pila que con el músculo, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros, bueno, antes de lo de la pila, os digo otra situación que puede pasar con el músculo. Si en vez de un trombo, lo que tú tienes aquí es un deterioro de un trocito de la arteria coronaria porque genéticamente ha nacido con él, porque está como pasado, como la ropa cuando se pasa, ¿vale? Eso puede ocurrirte. Y eso se llama aneurisma, ¿vale? Que normalmente los aneurismas se dan en la aorta, porque como la aorta soporta toda la sangre del cuerpo, hay trozos de la aorta que se pueden deteriorar, se quedan como la ropa súper usada, medio transparentejos, y con una subida de tensión, ¡pum!, revientan. Pues si un trocito de arteria coronaria te revienta, estás muerto. Ya está, eso no hay más que hablar. Casi seguro. ¿Por qué? Porque el corazón lo rodea una bolsita del Mercadona, igual que las tripas las rodea el peritoneo, el corazón lo rodea el pericardio. Y entre la bolsa del Mercadona y el corazón caben 20 mililitros de lo que quieras. Si se rompe esto y empiezan a salir los 5 litros de sangre a ese hueco, el corazón ¿qué hace? Se aplasta. Entonces, si tienes un aneurisma coronario, lo normal es que te mueras. O si te pilla un médico de UBI móvil muy valiente, te va a pinchar entre las costillas la bolsita esa, con el riesgo de pinchar el corazón y rematarte, pero bueno, si es que ya estás muerto. Entonces, hay médicos que son muy valientes y dicen, mira, como ya el hombre no tiene otra, pues yo intento sacarle la sangre que se pierde por aquí, se la saca el médico por entre las costillas, ¿vale? Pero eso muy pocos médicos lo harían. Entonces, un aneurisma coronario o aórtico, te mueres, roto. Es verdad que en un escáner puede ser que mañana os hagan un TAC o un escáner o una resonancia porque os duele la columna. Y en ese TAC o esa resonancia te dicen, tienes un aneurisma aórtico, te tenemos que operar. Seguro. ¿Por qué? Porque si no te operas, en una subida brusca de tensión, esa ropa pasadita se pasa y te mueres. Eso es de muerte segura. ¿Vale? Eso por un lado. Pero por otro lado, el corazón también es una pila. Es decir, aquí, entre las aurículas, esto es el corazón, pero partió por la mitad, ¿vale? Entre las aurículas, que son los huecos de arriba del corazón, y los ventrículos, que son los huecos de abajo, hay una pila. Hay una serie de pilas, pero bueno, hay una pila gorda. Y esa pila es la que dirige la contracción del corazón, que el corazón haga pum por arriba y pum por abajo. ¿Qué pasa? Por alteraciones de esa pila, de ese ritmo constante y rítmico de la pila, el corazón se puede volver loco y no latir en ese ritmo, arriba, abajo, pum, 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 ¿vale? Si el corazón no late en ese ritmo, las aurículas no recogen la sangre sucia del cuerpo y los ventrículos no emiten por la aorta la sangre rica en oxígeno de los pulmones, ¿vale? Las aurículas recogen, que es la tensión baja. Los ventrículos eyectan la sangre rica en oxígeno, que es la tensión alta, ¿vale? Fijaros lo que llegamos a entender cuando tomamos la tensión. Si tienen la tensión baja muy baja, las aurículas no van bien. Si tienen la tensión alta muy alta, los ventrículos no van bien, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se suele alterar ese ritmo rítmico del corazón? En 3 situaciones. Una, nos faltan electrolitos. Es decir, en nuestra dieta va o tenemos que incluir siempre sodio y potasio. El sodio y el potasio es lo que hace que nuestras células del corazón funcionen como una pila. ¿Vale? Entonces, ¿es bueno tomar sal? Claro que es bueno. ¿Es malo pasarse de sal? Claro que es malo. ¿Vale? Como todo en esta vida. ¿Vale? Sal y potasio. El potasio, pues, por ejemplo, el plátano tiene un montón de potasio. ¿Vale? Pero hay ocasiones, mala dieta.
exceso de trabajo, exceso de estrés, exceso de ansiedad. Quieren matar a la consuegra y no la han matado todavía. Tu hijo te pide no sé cuánto dinero porque se ha metido en un pufo de un piso. Todas esas cosas hacen que ese sodio, potasio y demás electrolitos, por ejemplo, el magnesio es muy importante. Entonces, el magnesio, hierro, sodio, potasio, todo eso disminuye en tu cuerpo, lo echas, lo orinas normalmente. Entonces, la bomba que hace electricidad en tus células del corazón se desequilibra y normalmente te dan taquicardias, ¿vale? Que te lo notas como los golpeteos esos en el pecho y a veces se te duermen las manos. Eso no, si te tranquilizas, normalmente lo reconducirás, ¿vale? Entonces, ese es un motivo por el que la pila falla. Otro motivo por el que la pila falla, pues a veces ese trombo que te ha hecho aquí en la máquina, claro, si de aquí para abajo ya no hay oxígeno porque no zurre no zurre, es que palabra manchega también, porque no se moviliza la sangre, ¿vale? Claro, esta zona se ve lesionada. Es decir, todas las células del corazón tienen electricidad, pero yo os he dicho que aquí en medio hay una célula, un grupo de células como más potente, que es el que dirige que la electricidad vaya de arriba abajo. ¿Qué pasa? Que si aquí en este lado hay un grupo de células que se pone tonta, hacen un sindicato y dicen que ellas mandan o dan un golpe de estado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que van a luchar con la pila gorda que tenemos en medio. Entonces la electricidad en vez de ir de arriba abajo va a ir en oblicuo, ¿vale? Eso se llama marcapasos ectópico. Y la única solución ante eso es ponerte un marcapasos ectópico que te va a crear una arritmia. Y la única solución ante eso, si la arritmia es mala, es ponerte un marcapasos externo. Ya está, ¿vale? No hay otra. Entonces te pondrán un marcapasos externo. No sé si tengo fotos. No tengo fotos del marcapasos externo. No, no las tengo. Pero vamos, un marcapasos externo, ¿vale? Eso es lo más normal que al final te acaben poniendo. Bien. Entonces, ¿el marcapasos externo qué es? Pues son unos cables que te metemos. Uno llega aquí, donde estaría la pila dominante, y otro llega en la punta del corazón. Y obligamos al corazón a que la electricidad vaya de arriba abajo. ¿Vale? De manera que esos dictadores que han querido dar el golpe de Estado en este lado, pues no tengan nada que hablar. Esas cables van a una pila que te colocamos debajo de la clavícula izquierda. ¿Vale? ¿Por qué se ponen debajo de la clavícula izquierda? Imaginaos que el corazón este es como si el paciente os mirara a vosotros. Ponemos el marcapasos por aquí. Porque si el paciente entra en un ritmo, es decir, las pilas de su corazón se alteran en un ritmo que podemos controlar con una descarga eléctrica externa, vamos a necesitar este lado para una pala del desfibrilador y esta parte de abajo para otra pala. Entonces el marcapasos lo dejamos aquí. ¿Se puede desfibrilar a un paciente con marcapasos? Sí. ¿Vale? Os pongo un vídeo guarro. No os asustéis. Es una cirugía de corazón abierto. ¿Vale? Estas cirugías normalmente se hacen pues, para un cambio de válvulas. ¿Vale? Fijaros que el corazón por dentro tiene unas válvulas, la mitral y la tricúspide, que separan las aurículas de los ventrículos. Una Cuando... pregunta, Dime. Clemente, esas válvulas, hay unas válvulas, por ejemplo, mi hijo tiene, por el tema del fútbol, con esto de hacerle las revisiones médicas, Sí. le vieron como que parecía que tenía un soplo, pero ¿Un luego no soplo? era un soplo. Sí. No, porque, miento, no fue así. Fue porque él cogió una bacteria, la estifiliacoco, Sí. la cogió y entre las pruebas que le estaban haciendo, como no sabían dónde estaba la bacteria, que la tenía en el hueso de la rodilla, como esa bacteria ataca al hígado, al corazón y tal, le Sí. vieron que en el corazón hay dos válvulas que echan, es como que echan sangre, Son la abren, compuerta. Sí, son una las que compuerta. abren y cierran. Eso es. Pues a él una de ellas no le cierra del todo, le cierra milísimo, eso es microscopio.
Ya. microscópico. Entonces, claro, cuando a él le hacen las revisiones por el fútbol, le detectan como un soplo, pero bueno, ya tiene él ya su No pasa nada. Sí. sí, él ya tiene su informe que ya puede dar que eso no pasa nada. Entonces no sabía No. de esto que estaba viendo aquí, me estaba recordando las válvulas, no sé si son Eso esas. es. Estas son las que separan las aurículas de los ventrículos. Sí, Vale. normalmente las bacterias gram negativas que se llaman, sí, tienen predilección por esconderse aquí, debajo de las válvulas. Debajo de las Vale, válvulas vale. cardíacas, sí. Entonces, las inflaman. Al inflamarlas, las válvulas pierden elasticidad, Ah, ¿vale? Entonces, ya no se, ya no se abren tanto así como veis en el dibujo. Se quedan medio abiertas, medio cerradas. Y entonces, cuando con un fonendoscopio se lo pones en el pecho, en vez de oír pum, 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 oyes pum, 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 pum. Eso es un soplo. Porque parte de la sangre, en vez de ir de la aurícula recogida del cuerpo al ventrículo y del ventrículo al cuerpo entero otra vez, hay parte de la sangre que retorna sin querer, porque no cierra bien. Pero muy poquita vale, sangre, estás hablando de mililitros, pero se oye. Sí, con el fonen se oye. Eso no es malo. vale, vale. Puedes No, vivir con sí, un ya, soplo ya. toda la vida. Mm, No pasa nada, ¿vale? Entonces, pero en gente muy mayor, esas válvulas, normalmente por calcificaciones, ese es el problema del calcio, sobre todo vosotras, las mujeres que con la menopausia el calcio se os va a la basura. Eso no. Entonces, ¿qué pasa? Que el médico de cabecera te pauta Natecal D, que es calcio por un tubo. Ya, pero si no os da el sol, ¿el calcio dónde va a ir? A los cartílagos. Entonces, las rodillas y los meniscos se os van a osificar, cada vez vais a tener menos flexibilidad y estas válvulas son cartílagos, se van a hacer cada vez más rígidas, de manera que llegará un momento que te las tenga que cambiar. Entonces, si os pautan calcio como medicación habitual después de la menopausia, salir a andar y que os dé el sol, porque la vitamina D, que se activa en nuestro cuerpo con el sol, es la que le dice al calcio, no, 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 al cartílago no vayas, ve al hueso. ¿Lo entendéis? Si os pautan calcio, que os dé el sol, ¿vale? Porque si no, cambio valvular. Entonces, cuando hacemos un cambio de válvulas, el corazón lo exsanguinamos, le tenemos que sacar la sangre para que el médico trabaje sobre limpio, ¿vale? Eso lo hace un enfermero normalmente. Un enfermero de circulación extracorpórea, que se llama. Entonces, pinchamos las venas pulmonares y la arteria aorta y sacamos la sangre en un aparato que la mantiene calentita y bien. ¿Qué pasa? Que cuando termina de cambiar la válvula y retornamos la sangre, al corazón a veces le duele. Y le duele hasta un punto que altera la pila gorda de en medio. ¿Vale? Y puede pasar esto. Fijaros cómo el corazón late loco. Fijaros aquí. Esto es un corazón abierto. ¿Vale? ¿Veis cómo late loco? Que parece que tiene Sambito. ¿Vale? ¿Qué tiene el médico aquí y aquí? Esto que veis aquí son unas palas de desfibrilador. Es decir, si ya tengo el corazón expuesto, ¿para qué le voy a poner unos parches de desfibrilación? ¿Vale? Se los pongo directamente al corazón. Y hago que ese ritmo raro de las pilas, ¿veis aquí en un electrocardiograma que veis el ritmo raro? ¿Vale? Lo que hago es pararlo momentáneamente. Lo que hacemos al desfibrilar es pararlo y rezar, entre comillas, para que vuelva a danzar de una forma rítmica. Fijaros cuando lo para. ¡Pum! ¿Veis la diferencia de latido y de electro? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Esa diferencia. Vuelvo a empezar. Corazón loco, loco perdido. El electro asqueroso. Le pega el chute. ¡Pum! Lo para. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y ahí ya oyes pum, 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 pum. ¿Vale? Eso pasa muy a menudo cuando hacemos un cambio de válvulas. Joder. No pasa nada. ¿Vale? Hay otras ocasiones en las que el ritmo que hace aquí, la locura de la pila, no es desfibrilable. Es decir, no lo puedo parar con un chute de electricidad externo. Lo que tengo que hacer es masaje cardíaco, una RCP. Cuando tenemos el corazón así abierto, la RCP no es en el esternón, es metes el puño, coges el corazón en la mano y empiezas a hacer vale, y ya está. ¿Vale? Al ritmo de una RCP. Y al ratito sueltas.
a ver si el corazón ha cogido ritmo. ¿Vale? Eso es lo que diferencia los DEA o DESA. Os lo pongo aquí en grande. Los DEA o DESA. Desfibrilador externo automático o desfibrilador externo semiautomático. Estos bichos lo que hacen en la calle es diferenciar. Esta locura de la pila cardíaca la puedo frenar con un chute externo o no. ¿Vale? Entonces, es bueno que sepáis lo que es un DEA y dónde encontrarlos. DEA. No, DEA de policía no. DEA de desfibrilador. ¿Vale? Esto es un DEA. ¿Vale? Esto es un desfibrilador externo automático. Bien. Los hay desde 1.000 y poco euros hasta 15.000 euros. Pero normalmente lo vais a encontrar en cualquier superficie donde pasan más de 15.000 personas al día o tiene riesgo de pasar más de 15.000 personas al día, así, en una cajita verde. Porque el símbolo del corazón con el rayo en color verde simboliza que ahí hay un desfibrilador externo automático. Lo bueno de estas cajitas a veces es que están conectadas a la base del CECOPI o del 112 de Castilla-La Mancha, en el caso de Castilla-La Mancha, que es mi comunidad, la que yo conozco. Creo que en Murcia también. De hecho, el otro día, hace unos meses que estuve en Cartagena viendo unos amigos, en el paseo del puerto hay uno así verde. Además es el Philips, es esta misma marca. En cuanto En los campos de fútbol yo lo he visto también. Eso es, en cuanto abráis la caja de fuera, el 112 ya sabe que ahí hay un infarto. ¿Ah, sí? Eso Ya, es. está bien. Entonces, si tú no das abasto de llamar, de no me da tiempo, va a venir una ambulancia. Pero eso sí, va a venir Ya una se conecta ambulancia directamente. convencional. Esa es la Se diferencia. conecta directamente, como las alarmas, ¿no? Eso es. Sí, sí. Eso es. Entonces, el DEA, cuando le das al botón de encender, te va a decir todo lo que tienes que hacer. Coloca las palas así. ¿Veis? Imaginaos que este hombre tuviera un marcapasos. Lo va a tener en este lado. Entonces nunca vas a freír el marcapasos. ¿Vale? Coloca las palas así y el desfibrilador te va a decir, no lo toques. Y al rato te dice, es un ritmo desfibrilable. Es decir, la pila del corazón se ha descocado, se ha desbocado de una manera que yo puedo frenar con electricidad externa. Aléjese y pulse el botón rojo. Y entonces vais a ver que el paciente bota, hace ¡puf! ¿Vale? El desfibrilador te va a decir, ahora aplique RCP, el ritmo de 30-2. 30 compresiones, 2 insuflaciones. Y a los 2 minutos te va a decir, vuelve a no tocarlo, que voy otra vez a analizar. No te lo dice así, te dice, no toque al paciente, analizando ritmo. ¿Vale? Lo mejor de los desfibriladores, los más modernos, por ejemplo ¿vale? Que es un desfibrilador Zoll, que son los más modernos, te dan las instrucciones por voz, te lo escriben aquí en la pantallita, porque ahí si eres sordo, lo hemos cagado. Entonces te lo escribe aquí en la pantallita, pero y si no sabes leer, te dice los pasos aquí en dibujitos y se te van iluminando. ¿Vale? Joder. Entonces, tener esto ahí es como si me tuvieras a mí al lado diciéndote, hazlo así, hazlo asado. Si tenéis un desfibrilador cerca de una persona que se desmaya, ponérselo. ¿Vale? Si se ha desmayado y te dice que no es por nada de la pila, te dice, ritmo no desfibrilable, aplique compresiones, pues tú te irías con la RCP. Que luego no era un infarto, que era aquel lado de una lipotimia, pues no pasa nada. Una RCP normal no lo vas a matar. Y el desfibrilador jamás te dejará desfibrilar. ¿Vale? Entonces, usarlo, por favor, porque esto es súper fácil de usar y salva mogollón de vidas. Usarlo, ¿vale? Un DEA, desfibrilador externo, automático o semiautomático. Entonces, fijaros cómo el corazón se puede estropear por un montón de cosas. Y luego hay situaciones muy peculiares, no sé si os preguntará Soraya por esto, pero quiero que lo sepáis. Si el paciente tiene una hemorragia muy grave, es decir, tenemos 5 litros en el cuerpo, no hay más. Si perdemos 2 litros y medio, el corazón, ¿qué le pasa? Que late en vacío, dentro no hay nada. Y al latir en vacío, las paredes del corazón se pegan y se hacen daño. Y entonces el corazón se para, provocando lo que se llama un shock hemorrágico. No, perdón, un shock hipovolémico. Hipovolémico. Es decir, falta volumen y se hace un shock hipovolémico. Os lo voy a poner al revés para que se os quede más claro.
em, hemorragia, ¿vale? Pero también se puede parar el corazón porque dice, esta sangre está muy sucia, porque yo qué sé, porque José lleva 2 semanas tomándose 4 gramos de paracetamol al día. Esta sangre está muy sucia. ¿Cómo reparto yo la sangre esta asquerosa al resto de órganos? Pues no pasa nada, el corazón se para haciendo un shock séptico de suciedad, ¿vale? O se puede parar el corazón con un shock anafiláctico. La situación que os he dicho antes, me pica una avispa, una abeja, soy alérgico y a mí no me pinchan adrenalina, ni me ponen Ventolin porque me estoy cerrando las vías aéreas. Pues el corazón que dice, me paro. Si total está todo perdido. ¿Vale? Hay otro tipo de shock que se llama shock eh, cardiogénico, que significa que se ha hecho daño el corazón. Cuando se produce un shock cardiogénico, cuando el infarto agudo de miocardio, eso que os he dicho, es muy severo. El corazón se auto hace daño y se para. ¿Vale? Las únicas soluciones que tenéis aquí es el RCP, no hay más narices. ¿Vale? Y el último shock es lo que se llama shock distributivo. ¿Qué es el shock distributivo? El shock distributivo es que la sangre no está distribuida como toca. ¿Cuándo se suele dar esto? Pues sobre todo en quemaduras. ¿Vale? O se puede dar también ante situaciones de extremo dolor. Por ejemplo, queréis matar al marido esta tarde, darle una patada bien fuerte en los testículos, ¿vale? Muy fuerte. Ese dolor va a hacer que el nervio vago, un nervio que apaga todas las consideraciones del cuerpo por extremo dolor, apague el cerebro. Si el cerebro se apaga, se puede parar justo después el corazón. Eso es un shock distributivo. Se distribuye mal el dolor. Tirazo ella ahí. Vale. La quemadura, si la quemadura es grave, puede doler tanto que el cerebro apague y si el cerebro apaga, apaga el corazón. ¿Vale? Y otra posible muerte por shock distributivo por quemadura es, claro, al quemarnos la piel se calienta tanto que el agua de la sangre se evapora. Y entonces todo nuestro cuerpo se puede ser un trombo. ¿Vale? Entonces el corazón dice, ¿cómo muevo yo este trombo? Pues me paro. ¿Vale? Entonces, ojo, mucho cuidado con hemorragias, quemaduras, picaduras de insectos raros, porque como no tengáis a mano cafenitrina, glucagón por hipoglucemias, insulina o inyecciones de adrenalina, ojo, cuidado, que se muere el paciente. No se muere. Entra en parada y vosotros RCP. ¿Vale? Preguntas típicas que me hacéis. Preguntas raras que me hacéis, que me hacéis preguntas muy raras. Clemente, ¿y cómo sé yo que el paciente ha perdido 2,5 litros? Punto uno, cuando pierdes 2 litros de sangre, tú ya empiezas a estar inconsciente. ¿Vale? Y punto dos, hay una técnica que se llama técnica del relleno capilar. Si vosotros ahora mismo os apretáis una uña con la uña de la mano con otra uña, os apretáis una uña con la uña de la mano contraria, ¿vale? Os apretáis la uña y se os queda blanquita al apretarla. Soltáis y enseguida vuelve a coger su tono rosado. Si tarda más de 2 segundos en rellenarse la capilaridad de debajo de la uña, es que tu cuerpo ya no tiene sangre suficiente para llegar a las puntitas de los dedos. Y significa que has perdido 2 litros o más. Eso se llama técnica del relleno capilar. Eso se usa mucho en Ubimóvil. Ves a un paciente que se ha pegado un castañazo en la moto, no le encuentras pulso por ningún lado, le quitas un guante, le aprietas la uña y si tarda más de 2 segundos, el paciente se ha desangrado. ¿Vale? Puede que no os ocurra en algo tan grave como una moto, como he visto yo, pero os puede ocurrir que un abuelo en una residencia se tira de la cama, se escocota por la noche. Vosotras, eso ha sido justo después de vuestra ronda y vosotras, 4 horas después, vais y el paciente está hasta frío y todo en el suelo. Le hacéis lo de la uña y si la uña se queda blanquita y no recupera el tono, el paciente es que se ha desangrado. ¿Vale?
Entonces, eso se llama técnica del relleno capilar. Bien. Otra pregunta que me hacéis, gente, ¿y cómo hago yo que un gran quemado, por ejemplo, una quemadura grave, no haga un shock distributivo por eso que has dicho tú, que de que se formen trombos? Pues evitando que el paciente se le evapore su sangre, el agua de su sangre, es decir, ponerle una manta por encima. Yo, por ejemplo, si veo una quemadura muy grave, le pongo una manta, algo de material noble, ¿eh? Por supuesto, no pongáis nunca un chándal un chándal del mercadillo, pues se le va a pegar a la quemadura por el calor. Pero siempre que hay un gran quemado en la calle o en una industria, en una empresa, llevamos en la UV móvil mantas, no de las isotérmicas, una manta, y se la ponemos por encima para que el agua de su sangre no se evapore. ¿Vale? Una manta de lana. Lana, algodón, seda, eso podéis poner encima de las quemaduras. ¿Vale? Y por supuesto, todo lo que le puede hacer un torniquete no se le pone, se le quita, al contrario. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta sobre primeros auxilios, chicos? Que os entraba en este tema 4 del curso. ¿Ninguna? Seguro, vía de administración de medicamentos, que quede claro, la más rápida intravenosa. Y después que vosotros podáis usar la sublingual, debajo de la lengua. ¿Vale? Bien. Paradas cardíacas que se llaman shock, lo único que podéis hacer es RCP, reanimación cardiopulmonar, 32. Ahora os voy a subir a novedades las últimas reglas de la RCP que salieron en 2020. Pero claro, con esto de la pandemia no les hizo caso a nadie. Pero bueno, pues las subiré ahora. ¿Vale? Por último, ¿qué más cosas tenéis que saber en este curso? Aparte de esas cositas de primeros auxilios, todo lo que os ha contado Soraya y demás, tenéis que saber en este curso que todos los materiales, os voy a subir a novedades alguna presentación de hemorragias para que veáis tipos de hemorragias así a primera vista, ¿vale? No os lo aprendáis todo, pero echarles un vistacico para que lo veáis y os suene. ¿Qué tenéis que saber también de este curso? En este curso, el último tema, el tema 5 de este módulo formativo, os habla que no es lo mismo una cosa limpia, una cosa aséptica o una cosa estéril. No es lo mismo, ¿vale? Cuando vosotros os lavéis las manos, os hacéis un lavado de manos ordinario. Es decir, dura menos de 30 segundos. Lo que estáis haciendo es una limpieza, ¿vale? Cuando yo en el hospital le hago una colonoscopia a uno y luego le hago una colonoscopia a otro, yo me hago un lavado de manos sanitario. Ya no es ordinario, es sanitario. Y ese debe de durar mínimo 2 minutos, que es el que os pedían a vosotros cuando en la época de COVID, ¿vale? Porque ya no estoy limpiándome las manos, me estoy aplicando asepsia a las manos. ¿Vale? Es algo más que limpio. Y ya lo que no puedo hacer es esterilizármelas, porque no puedo, porque me destruiría la piel, ¿vale? Pero que sepáis que siempre que trabajéis en una residencia que tenga material quirúrgico, puede que esa residencia tenga material para esterilizar ese instrumental, ¿vale? ¿Qué material va a tener la residencia para esterilizar ese instrumental? Va a tener esto, el autoclave. Esto es un material que se utiliza en instituciones para esterilizar, limpiar máximamente eh, los pequeños materiales que se utilizan para curar las úlceras, para curar las heridas, para suturar, para todo eso que usa el enfermero. Entonces, llega el enfermero, utiliza todo el material y llega a vosotras y os dice, venga, esterilízamelo. Entonces vosotras lo metéis aquí directamente. No, 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 no. Lo que quiero que sepáis con esto es que cualquier material que yo te dé, que haya utilizado, primero lo tenéis que limpiar con agua y jabón. Luego le tenéis que aplicar un antiséptico para crear situación de asepsia. Un antiséptico que normalmente puede ser alcohol, que es el antiséptico básico, pero puede ser, lo que mejor funciona es la clorexidina, la mercromina, transparente de toda la vida, ¿vale? O puede ser también el formol,
Formol es un gran antiséptico en el que conservamos incluso los cadáveres de la Universidad de Medicina. Están en formol para que las bacterias no se los coman, ¿vale? Y después de haberlo limpiado con agua y jabón y un estropajo, las pinzas y el mango del bisturí. Después de haberlo metido media horita al menos en clorexidina, ya lo podéis meter al autoclave para que se esterilice. Entonces, para esterilizarlo hay que pasar los dos primeros pasos, la Eso limpieza y es, la sección. eso es. Si no, no lo habéis esterilizado, Vale. ¿vale? Estos autoclaves se utilizan mucho porque la técnica es como una lavadora, es igual que una lavadora. Entonces, tú en estas bandejitas que veis aquí metes el material. Es verdad que lo metes en unas bolsas que se llaman bolsas de autoclave. Espera. Bolsas de esterilización. Lo metéis en estas bolsitas, que son bolsas de esterilización. Fijaros, valen poco dinero. Estas bolsas no valen nada. Pues en estas bolsitas de esterilización metéis las pinzas o el mango del bisturí y en Sí, el sí. autoclave metéis esa bolsita en una de estas bandejas. Le dais a un botón del autoclave que pone llenado y se os va a llenar de agua estéril hasta la base de las bandejas. Y entonces cerráis la puerta y le dais al botón de on, encendido. A los 25 minutos, eso va a estar centrifugando a una temperatura de ciento y pico grados para que el agua se evapore y arrastre todas las partículas microscópicas que tengan los materiales. ¿Vale? Lo arrastra dentro de la bolsa, claro, porque las bolsas tienen un lado que es cristal, o sea, que es plástico, pero tiene otro lado que es poroso, ¿vale? Y el agua evaporada entra, ¿vale? Pero cuando termine ese lavado, Cuando termine la bolsa, ya lo puedes abrir la- y eso está la- esterilizado durante 6 meses. pero se queda en esa misma bolsa o se cambia a otra. No en esa misma. Ah, No, vale. no lo saques de la bolsa. Si lo sacas de la bolsa, has roto la Ha esterilización. roto la estilización. Vale. Esa es la máquina que tienen en los tatuadores y todo Esa eso. es. Esta es la Cuando... máquina obligatoria que tienen los tatuadores. Esa es. Para esterilizar las agujas, los mangos, todas esas cosas. Sí, Es que es fácil de usar. Es botón de rellenado, cierras la puerta y botón de on. sí, pero vaya precio tiene, no veas. Sí son caras de narices. Son 2000 y pico euros, las más baratas. Sí son caras. Y incluso las baratas no tienen cierre obligatorio de la puerta. Quiero decir, yo he visto auxiliares de enfermería del centro de salud de Villarrobledo, de un pueblo de Albacete, que trabajé yo, quemarse el pecho por abrir la puerta en mitad del proceso. Madre mía. Entonces, el agua con esa presión que coge y esa temperatura de ciento y pico grados le salió al pecho y se quemó el Pero como pijama porque como no estaba bien una olla asegurada. pronto. Claro. Como una Pero olla pronto. lo normal es que no te deje abrirla, Claro. ¿vale? Pues Pero si esto veis que está en marcha, además suena como una lavadora, suena el centrifugado. Si esto veis que está en marcha, no intentéis abrirla porque os escaldáis. Te hará un pitido, ¿no? Cuando llega al final o alguna Eso es, da un alarma. pitidito, se abre la puerta y viene localizado, ¿vale? Entonces vosotros siempre tenéis que hacer limpieza, asepsia y esterilización. Lo Pero entonces limpiáis, siendo lo que estamos estudiando, también debemos hacer eso también nosotros. anda, y yo que soy enfermero lo hago en quirófano. Madre mía. Claro, Pues pero entonces donde hay que tener cuidado es en la limpieza y en la asepsia, porque si no tocas bisturí, no tocas no cortarte tampoco. no, hombre, por supuesto en el quirófano yo al médico le pido que me dé el bisturí sin la hoja. Ah, vale, vale. No me explico. Claro, pero claro, fuera del quirófano que tenemos, lo que llamamos centrales de esterilización, fijaros qué autoclaves tenemos en Ya ves, quirófanos. Son enormes. De hecho, hay autoclaves que quepo yo andando dentro, ya ves, claro, ¿vale? Entonces, claro, hay tanto material, imaginaos, en una prótesis de cadera que claro. rondan entre 5 y 15.000 euros, se utilizan 15 cajas con cientos y cientos de pinzas y bichos dentro de cada caja. Entonces, cuando termina el proceso quirúrgico, aquí limpia todo Dios. Limpia el auxiliar, limpia el enfermero, el médico no. Los médicos son Dios, se van a No, almorzar. ya, ellos son dioses. Claro. Entonces, entonces, yo, por ejemplo, en una residencia de Albacete, que tienen en autoclave, yo hubo un día que curé 12 o 14 úlceras con pinzas y bisturí. Entonces, yo cuando terminé,
me puse a dar la medicación de la noche. Yo las pinzas se las di a mis auxiliares y dije, mira, limpiármelas, porfa, mételas en el autoclave. Sí, Y ellas, bueno, las pobrecicas, con el estropajo me la limpiaron, las dejaron media hora en la bateíta con clorexidina y luego las dejaron, las escurrieron un poquito y las metieron en el autoclave. Qué lástima. pero los bisturines yo me refería que es que, digo, a lo mejor como hay que esterilizarlos, pues venía con la misma cuchilla, pero las cuchillas son No, no, de usar y no, tirar. Desechable, eso es. desechable. Vale, Si el bisturí tiene el mango de plástico, se tira todo el bisturí al vale, contenedor vale, amarillo. vale, Todo, con mango y todo. ¿Vale? Nosotros, yo ya te tengo que dar algo que no sea cortante. vale, vale. ¿Vale? Eso es. Si hay algo cortante, ahí ya sí que vosotras podéis decir, hasta aquí llego. Por Vale, vale. ejemplo, yo puede ser que te diga, ayúdame a repartir la medicación de la noche, que estoy yo solo para 100 abuelos. Vale, Clemente, no pasa nada. Pero el abuelo este que tiene quimioterapia oral, este no se la doy yo. O sea, vosotras podéis decir hasta aquí, porque estáis Hasta, haciendo un procedimiento que no es de vuestra incumbencia, simplemente lo hacéis por orden de un superior. Eso viene en el Estatuto Marco de Personal Sanitario. Entonces, tú puedes hacer, estás obligada a hacer algo que te dice el superior siempre y cuando no exceda tus límites profesionales. pues eso. Eso es, ¿vale? Entonces, yo te puedo decir, ponme un enema, vale, pero yo no te puedo decir, ponme un enema y ya que pones el enema con el pitorrico, le rompes el bolo fecal que tiene. No, 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 no. A ver si lo voy a perforar. Eso ya para ti, Clemente, ¿vale? No pasa nada porque lo digáis, pero tampoco os podéis negar en ciertas cosas, ¿vale? Entonces, una central de esterilización por las mañanas no os imagináis lo que gasta un hospital. Es una barbaridad. No sé, no sé. Yo que he estado en servicios así, pues por ejemplo, los reactivos y todo lo que se utiliza aquí en Alcázar de San Juan en el laboratorio es 1,5 millones de euros más o menos a la semana. Es un hospital pequeñito, de 300 camas. 1,5 millones a la semana solo en el laboratorio. En los quirófanos, pues hay 15 quirófanos aquí y serán unos 100 y pico mil euros por quirófano al día. Es una barbaridad. No os lo podéis ni imaginar. La sanidad es una barbaridad. En los pasos esos que has dicho de lo de la limpieza, de primero limpieza antes de meterlo en el autocube, Limpieza, eh, asepsia, pero la limpieza bajo unos agua y jabón. No, eso me da igual. jabones especiales, ¿no? Eso de No, purete. no, 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 no. Agua y jabón. Agua y Da jabón igual. normal. Que sea jabón clorado. Claro, Claro. que sea, en ausencia de cloro, que sea ácido. El ácido desinfecta de por sí. No sé si sabéis que la Preisler por la mañana se bebe un vasito de agua con limón. Lo que hace la jodía es acidificar su intestino. Entonces se hacen mejores digestiones durante el día. Ella se mantiene un poquito ácida, un poquito desinfectada. Así está la jodía, que está aguantando Claro, yo tengo un amigo que hasta la cara se la limpia con limón agua con limón. Eso es buenísimo. y tiene mi edad y parece que tiene, se quedó en los 80. Digo, muchacho, Buenísimo. Lo que te estás haciendo es desinfectarte un poquito. Entonces, hombre, a un abuelillo, si lo limpiáis con gel, que sea de pH neutro. Pero vosotros que sois jóvenes, con un pH un poquito ácido, os estáis desinfectando más, un poquito más, ¿vale? Gracias por eso de Pues los yo tenía Vas a entendido hacer- joder. yo tenía entendido que beber así mucho limón daba anemia. No, no, hombre, a Ah, ver, pues quiero nada, pues decir, ya, limón ya mismo. claro, con conocimiento, que hay gente que toda el agua que bebe durante el día es con limón. No bebáis 1,5 litros de agua al día con limón. No, beberos un vasito de agua con limón por la mañana. Luego ya el Ah, resto del día, agua normal. ¿Vale? Eso va súper bien. pues ya mismo, Juan, empezamos. Vamos, yo te Más digo. cosas. Todo esto sale porque hay una clasificación de materiales sanitarios que se llama clasificación de Spalding, que es esta. ¿Vale? Hay materiales que son críticos por naturaleza y estos necesitan limpieza, asepsia y esterilización. ¿Cuáles son los que están en contacto con sangre? Instrumental quirúrgico, prótesis, catéteres, todas estas cosas. Luego hay material que es semicrítico. Por ejemplo, los endoscopios con los que os hacemos las gastroscopias y las colonoscopias, no los esterilizamos, porque si no el plástico nos lo cargaríamos en 2 o 3 procedimientos. O solo lo limpiamos y le aplicamos antisepsia.
Es decir, unos detergentes que son súper ácidos. A mí me cayó un detergente en una uña, una gotica de detergente y perdí la uña. Madre mía. Súper ácido. No pasa nada. Fui a urgencias del hospital y me dijeron, gajes del oficio. No te damos ni baja ni hostias. A trabajar. Vale. Son detergentes súper competentes porque el mismo tubo que entró por el culo de uno lo voy a meter en 5 minutos por el tubo de otro. Por el culo de otro. Entonces, son detergentes súper ácidos. ¿Vale? Y luego hay material no crítico que está en contacto con piel intacta, como por ejemplo el fonendoscopio, los termómetros, el tensiómetro, los andadores, las sillas de ruedas. Eso es material no crítico. ¿Vale? Endoscopios, material semicrítico. Y material que utilice el enfermero de la residencia o de la institución para curar una herida es material crítico. ¿Vale? Esto se llama clasificación de Spalding, como los balones, Spalding. ¿Vale? Entonces, que lo sepáis. Y hay distintos métodos de esterilización. El que tenéis que conocer vosotros es el de esterilización por calor húmedo, el autoclave, ¿vale? Que usan los tatuadores, por ejemplo. Pero tenéis que conocer también que se puede esterilizar con químicos, con frío, incluso por calor seco. Por ejemplo, los rayos ultravioleta es calor seco. Se esteriliza con rayos ultravioleta, ¿vale? Pero es muy barato y muy fácil de esterilizar un quirófano entero o una institución entera con esterilizantes químicos como el óxido de etileno. Si en alguna ocasión, yo qué sé, una nueva pandemia, va un equipo de limpieza y va a esterilizar todo el hospital de día o todo el centro de día, os dicen que salgáis. Por Dios, salir, porque el óxido de etileno esterilizaría tus pulmones y te morirías. ¿Vale? Esto cada cierto tiempo, una vez al mes, hay un quirófano del hospital que lo cierran, lo precintan los bordes de la puerta y todo, y dentro hay un aparato que parece un nebulizador de estos de las casas, de ambientador. Y eso lo que está echando es óxido de etileno. Si yo abro la puerta y entro, con 2 o 3 veces que respire, me muero. ¿Vale? Eso mata todo. Entonces, si esterilizan con un químico echado al ambiente, por Dios, saliros de allí. ¿Vale? Si esterilizan con rayos ultravioleta, no pasa nada. Pues oye, os esterilicéis vosotros también. ¿Vale? Que lo sepáis. Eso se llama clasificación de Spalding. Y luego ya salió otra cosa. Fijaros, me habéis preguntado, ¿y si el bisturí tiene el mango de plástico? Esos van de una pieza, esos son de usar y tirar. ¿Dónde tiro los objetos punzantes? Pues yo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, yo soy de Albacete, tengo la clasificación de residuos sanitarios de Castilla-La Mancha. Murcia, por ejemplo, tiene su clasificación de residuos sanitarios de la comunidad de Murcia. ¿Vale? En ambos casos, los objetos punzantes se tiran en contenedores amarillos, de plástico amarillos, plástico rígido, y se clasifican como residuos sanitarios específicos, porque es especial, no es específico, residuo sanitario específico. Sin embargo, vosotros vais a generar un montón de residuos sanitarios asimilables o equiparables a urbanos, pañales, sondas, gasas con las que habéis curado una heridita, o el enfermero, una herida. Todo eso que vosotros también podéis utilizar en casa por curar una herida, por los pañales del abuelo, por mil cosas, eso se llama residuo sanitario asimilable a urbano y es un residuo no peligroso, ¿vale? Sin embargo, los residuos peligrosos que más utilizáis son los residuos sanitarios específicos, que van al contenedor amarillo, ¿vale? Si yo tenía uno de esos para las inyecciones de varina de mi madre, que lo teníamos que llevar al hospital. Eso es, esos van fenomenal, que son, a ver si los veo. Los pequeñitos que se llenaban y luego los llevaba ahí al hospital. Hostia, no los veo, espera, ¿dónde están? Tengo yo la foto. Estos son residuos sanitarios específicos de gran volumen, que estos en Murcia no sé cómo son. Creo que son negros con la tapa roja. Aquí en Castilla-La Mancha, cuando en la época del COVID, cuando nos quitábamos los EPIs, los teníamos que meter aquí, contenedores negros con la tapa verde. Vosotros en Murcia con la tapa roja. Son residuos sanitarios específicos, no asimilables a urbanos, claro, específicos,
que van en contenedores específicos, ¿vale? Todo Sí, lo porque demás, yo, bolsa de basura. yo trabajaba en el COVID limpiando y los trajes EPI iban a los contenedores negros con tapera roja y nosotras limpiadoras, si estaba el contenedor abierto, no lo tocábamos. Tenía que estar Eso es, cerrado para eso movilizarlo. es, eso es. ¿Veis? Estos son los amarillos chiquitines. Y esos son los amarillos Esos chiquititos. son, yo creo que en la mayoría de comunidades son así, amarillos chiquitines, lo de los punzantes. Pero los de objeto de gran tamaño, hay comunidades que tienen la tapa roja, aquí en Castilla-La Mancha es verde. Pero es lo Yo, mismo, son yo los objetos consultores sanitarios los he específicos. visto pequeñitos con amarillo y rojo, pero ahí también se echan las agujas, ¿no? ¿Qué hojas? Las agujas Ah, también, aquí también se echan las también. agujas. Eso es, las Vale, agujas, bisturís, cualquier cosa que pueda pinchar, vale, ¿vale? vale. Se echa aquí. Lo único que tenéis que saber vosotros es que existen residuos sanitarios, se llaman así, asimilables a urbanos, que es la bolsa de basura de toda la vida. Me da lo mismo que estéis en un centro de salud, en un hospital, en una residencia o en tu casa. Y esos son no peligrosos. Residuos sanitarios específicos, esos ya sí son peligrosos y van en contenedores específicos, ¿vale? Solo tenéis que saber eso. Bien, y ya está. Vale. ¿Alguna pregunta? Yo estoy mala Estoy mala, que es un montón de cosas. de tanta cosa. Este módulo es que es muy cortito, son 70 horas, pero son un mogollón de cosas. Sí, pero es corto, pero es muy profundo, Muy intenso. muy intenso, lleva muchísimas cosas. Y un jaleo. Nada más. ¿Qué más cosas? ¿Habéis repasado con Soraya alguna maniobra de primeros auxilios, alguna cosita? Sí, con ella hemos hecho lo diré, uf, lo de, oh, no me acuerdo, RCP. la RCP, la La RCP, RCP, maniobra de Heimlich. este, Sí. sí, Muy bien, esta semana hemos tenido haciéndonos, pues, tomando la tensión, la muy bien, glucosa, muy Las todo bien. eso lo hemos hecho. constantes. Muy bien. Recordar, cuando toméis el azúcar y le pinchéis en el dedo al paciente, no le pinchéis en la yema. No, al lado. Eso, porque duele bastante menos. Mm, Pinchar entre la uña y la yema del dedo, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Cuando hagáis la maniobra de Heimlich, no le rompáis las costillas. Quiero decir, no apretéis en el mismo sitio que en la RCP, que lo he visto no, en la vida real, ¿vale? Y lo he visto a un enfermero de mi categoría apretándole a un paciente en la calle, amigo mío, apretándole las costillas. Cuando es maniobra de Heimlich se aprieta justo debajo al finalizar el esternón, en la boca del estómago, ¿vale? Ahí es donde tenéis que apretar. ¿Bien? ¿Y qué más cosas? Recordar lo de que el ritmo de compresiones y ventilaciones de la RCP aquí en Europa sigue siendo 32, ¿vale? 30 compresiones, 2 insuflaciones. Pero la American Health Association, que bien pronuncio inglés, la American Health Association, la Asociación Americana, ya omite las insuflaciones. Hacía tiempo de eso, ¿no? Desde el Hace ya COVID. 5 años, eso es. ¿Por qué? Porque primero, por lo del COVID. Los americanos ya dijeron, dejar de insuflar, ¿vale? Segundo, porque las insuflaciones normalmente las vamos a dar mal. Porque al coger nosotros aire ya estamos consumiendo oxígeno. Lo que le das al paciente no es nada, ¿vale? Y tercero, si haces las compresiones torácicas bien hechas, es decir, comprimiendo 5 centímetros el esternón, movéis el diafragma lo suficiente como para que el aire entre y salga a los pulmones, ¿vale? Entonces, según los americanos, tú te lías a dar compresiones hasta que llegue la ambulancia. ¿Bien? Que son las tres situaciones que os va a preguntar Soraya seguramente. ¿Cuándo paramos de dar compresiones? Cuando el paciente resucita, cuando llega la ambulancia o por cansancio o extenuación del reanimador. ¿Vale? Pregunta típica que me hacéis. Clemente, ¿y nosotros que ya sabemos todas estas cosas, estamos obligados a hacer RCP en la calle? No. El Código Civil lo que te obliga es a prestar auxilio. Es decir, hacer el proceso de proteger la zona, avisar al 112 y socorrer en la medida de lo posible y no dejarlo solo. Pero el único que está obligado a aplicar sus conocimientos estudiados es un médico. ¿Vale? Nadie os puede denunciar,
ni nada de nada porque no hayáis hecho una RCP. Coño, pues me ha dado miedo. Pues no se la hago, ¿vale? No hagáis nada que no sepáis hacer. Pero también os digo que si hacéis una RCP, ni lo vais a matar y si ya está muerto, igual lo salváis. Hacerla. Oye, ¿qué perdéis? ¿Vale? ¿Bien? Ujú. Ya está, chicos. Os dejo descansar, que ya es suficiente. Madre He mía, llegado un poco pero tarde, lo siento, no he podido venir antes. No pasa nada, o sea, ya es suficiente, ¿vale? Ah, más cosas. Pregunta que a lo mejor os intenta engañar Soraya. eso es lo que queremos saber, pregunta. Claro, que igual os intenta Examen. engañar Soraya. Creo que no. Normalmente cuando os hablan de intoxicaciones, la primera ley que os viene a la cabeza es no provocar el vómito. Depende. La respuesta correcta es depende. ¿Por qué? Si el paciente se ha intoxicado por un ácido o una base, es decir, se ha echado un lingotazo de ácido clorhídrico o un lingotazo de lejía, que a la final es lo mismo, entonces, si ha quemado al entrar y le provoquéis el vómito, va a quemar al salir. ¿Vale? Es decir, en ese caso no se vomita, pero si se ha plimplado el bote entero de pastillas, oye, pues es una intoxicación, pero que lo que vomite, pues lo ha echado. ¿Entendéis la diferencia? Ujú. Que eso Esto es cuando ocurre, es una intoxicación, ¿no? eso es, ¿no? Cuando éramos jóvenes y nos íbamos de botellón. ¿Qué tiempos aquellos, Hace 20 años. Bueno, o te ibas a las viñas a vendimiar y en la parada de las gachas, que se llevan aquí mucho en La Mancha, sacaba a tu tío el mayor la bota de vino, ¿no? Y yo me plimplaba. Y mi padre me decía, hay que vendimiar, hay que seguir vendimiando, por muy borracho que estés. Es que no puedo, papá. Pues métete los dedos y vomita. No pasa nada. Es decir, por una intoxicación por alcohol puede vomitar. Por una intoxicación por pastillas puede vomitar. Menos, oye, que el abuelo este ha pasado a la cocina de la residencia y se ha echado medio litro de lejía. Que no vomite. Al Ya. revés, si le da angustia, dale cosas que vayan para adentro. Es decir, le podéis dar agua, poquitas cantidades, pero agua, porque a la vez que entra va a limpiar el esófago, ¿vale? Le podéis dar clara de huevo, le podéis dar leche en polvo, que se lo dejéis espesote para que arrastre la suciedad del esófago para adentro, para el ¿Qué estómago. pasa? Clara de huevo. Tener en cuenta que el estómago produce de por sí ácido clorhídrico para destruir las proteínas de la carne. Entonces, lo que esté en el estómago no va a hacer daño. El problema es lo que haya pasado por el esófago. Entonces, si alguien se ha plimplado algo que quema, intentar que siga yendo para abajo, ¿vale? Que no vaya para afuera. Entonces, la típica pregunta que os hacen es, ¿hay que evitar el vómito siempre que haya una intoxicación? Siempre, siempre no, ¿vale? Esa pregunta es que os la hacen casi siempre, ¿vale? Además, yo le diré a Soraya que la incluya en el examen, ¿vale? Esa, tal cual. Y otra pregunta que os hacen también muy a menudo, ay, ¿cuál me dijo? ¿Qué alumno me preguntó? Ay, no me acuerdo. Bueno, si me acuerdo, os lo escribo en novedades, ¿vale? Como voy a os subir todas estas cositas, os lo escribo en novedades. Recordar que todo lo que subo a novedades lo podéis descargar. Abriros una carpetita en el ordenador y os descargáis que os voy a subir cosas de quemaduras, hemorragias, RCP, os lo voy a subir ahora mismo, ¿vale? Y ya está, chicos, descansar. Bueno, Una pregunta, Dime. Clemente. Ahora ya, cuando terminemos este examen, después que nos queda otro temario y ya terminamos Queda un módulo formativo, sí, el un 10-19. módulo. Queda El uno. die- Es el más ¿Y, largo, 130 horas. buah, y cuándo terminamos? Es que os vais, con el último módulo vais casi a 2 meses, ¿eh? El último Madre módulo mía. tardáis casi 2 meses en hacerlo. Son 130 horas, pero es muy chulo. Porque aquí, en estos tres, habéis visto toda la parte eh, fisiológica, biológica. Pero la salud, según la OMS, es el bienestar biopsicosocial. Entonces, el módulo formativo 10-19 es la parte psicosocial. Entonces, ahí vamos a hablar más de discapacidades intelectuales, enfermedades mentales,
trastornos típicos como institucionalización, como depresión, como ansiedad. Vamos a hablar de todo eso. Es chulo, ¿eh? Es un tema muy bonito. Y ya cuando terminemos el módulo, qué sé, yo creo que Las será prácticas, si estamos, ya será junio, las prácticas. Pero las prácticas, ¿vosotros sabéis ya más o menos dónde las vamos a hacer? las prácticas dependen de Víctor. ¿Por qué? Ah, Porque vale. Víctor, normalmente Mantia, son muy generosos, ¿eh? Yo trabajo con otras instituciones de formación y Mantia son muy generosos. Porque otras instituciones lo que dicen es, las prácticas son tantas horas en tal sitio. Pero Mantia a veces, si vosotros le decís, mira, conozco una institución donde trabaja un amigo mío o mi prima, Ah, te da las o donde hay posibilidades. papeletas de que me contraten, puedes hablar con ella a ver si puedo hacer las prácticas allí. Y Víctor se encarga. Ah, vale. Entonces, Víctor en el último módulo va a decir, prácticas, exentos de prácticas los que hayáis trabajado en residencias o en atención a domicilio tantas horas. Los que no hayáis hecho eso no estáis exentos, tenéis que hacerlas. ¿Me proponéis algún sitio? Mandármelo por privado. Entonces Víctor contacta con esos sitios y os vuelve a escribir un mensaje y os dice, pues mira, me ha dicho el sitio que no quiere. O me ha dicho el sitio que perfecto. ¿Vale? Ah, ¿Qué vale. hace Mantia con eso? Lo que hace Mantia es favorecer a que si ya tenéis un contacto por ahí por la institución o tenéis papeletas de que os contraten, pues ya hacéis las prácticas ahí y que os vean currar. Vale, vale. Eso Mantia lo hace muy bien. Y ¿Vale? las Entonces, prácticas En serían este por la caso, mañana. si me permitís simplemente una ah, corrección, Víctor, que me estás por podéis... ahí, dime, Hombre, por supuesto, yo estoy aquí dime, todo el rato. Yo todo lo que escuchan los alumnos lo escucho yo también. dime. Nada, simplemente era comentarles que cualquier cosa de las prácticas también me la pueden comentar a mí, pero que el tema realmente lo lleva Ok. Gema, que es la técnico, bueno, Gema o Laura, cualquiera, creo que en Ah, este son caso las era Laura. enlaces con las Claro que es, instituciones. exacto, son las técnicos de formación y son las que llevan y conocen mejor el tema de las prácticas. De todas formas, si no pueden contactar con ellas directamente, igual si me contactan a mí, me dejan un mensaje, cualquier duda, cualquier cosa, yo se lo digo a ellas y ellas se ponen en contacto con vosotros también, ¿vale? Eso es, Ok, vale. perfecto. O sea que ahí hay un enlace. Ahí la verdad es que Mantia lo hace genial. Y las prácticas serían siempre por la mañana? Víctor, Pues en este caso no lo sé seguro, porque yo, Vale, vale. por desgracia, no llevo el suficiente tiempo dinamizando los cursos como para haber llegado a las No, prácticas de ninguno. ya me Seguramente vosotros informarán. seréis los primeros. Supongo que como todas las prácticas, la cuestión está en cumplir el número de horas eso mínimas es, necesarias. eso es. Ujú. Si el puesto, si la empresa pueden adaptarlo, supongo que no habrá problema. Vale, vale, Ahí vale. ya, eso sí que es un tema que conocerá Sí. mejor Gemma o Laura. Pero Sí, yo las prácticas, por ejemplo, que he hecho de un módulo formativo se podían hacer en diferentes horarios dependiendo de lo que permitiera bueno, el centro de trabajo. eso El es. centro. Yo he Claro. visto instituciones, he trabajado con Mantia en algunos casos, que instituciones os han dejado hacer las prácticas incluso en fines de semana. Porque, oye, trabajo de Ok. lunes a viernes, puedo hacer las 80 horas en fines de semana. Pero es que eso depende mucho de la institución, ¿eh? Hay otras muy Sí, tiquismiquis claro. que son Claro. 8 horas, 10 días. Vale, En vale. fin, es que depende mucho. Era para ir un Pero poco orientada. vosotras contar con Víctor, que está siempre pendiente. Él, Vale, él intercomunica y ya nuestras compañeras se encargan de hablar con las instituciones, ¿vale? Contar vale, con Víctor. vale, vale. Bien, pues ya está, chicos. Os dejo. A ver si no Pues me muchas llaman de la gracias. guardia más en todo el día. Y ya está. A descansar todo. Muchas gracias. ¡Hala! Bueno, Paséis muchas Venga, buen gracias. día. Bueno, Hasta gracias. tenéis buena luego. tarde Gracias. todos. Hasta Adiós. luego. Buenas Vale, hasta tardes. luego. Dejo de compartir. Hecho.